Iniciamos esta revelación estratégica de alto nivel comprendiendo que la mayor protección que Dios ofrece no es siempre un escudo para detener el golpe, sino una desaparición total del radar del enemigo. A menudo pensamos que la guerra espiritual consiste en estar siempre en el frente de batalla, devolviendo fuego y resistiendo ataques constantes, pero existe una dimensión superior de preservación, donde Dios simplemente te saca de la ecuación. El enemigo tiene mapas detallados, tiene espías y tiene planes de conspiración diseñados para interceptarte en puntos específicos de tu destino. Sin embargo, cuando Dios decide eliminarte de los planes de tus enemigos, no lo hace destruyéndolos a ellos primero, sino escondiéndote a ti en una dimensión donde ellos no tienen acceso ni visibilidad. Es la estrategia de la extracción divina. Dios te envuelve en una atmósfera espiritual que te hace indetectable para los radares del infierno. Tú sigues viviendo en el mundo, sigues yendo a tu trabajo y sigues habitando en tu casa. Pero en el espíritu has sido movido a una ubicación clasificada y secreta donde las coordenadas de las tinieblas no pueden localizarte. Para fundamentar este misterio de la invisibilidad espiritual, el Espíritu Santo nos lleva a una promesa inquebrantable que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 20. La Escritura declara con una profundidad abismal: en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contienda de lengua. Quiero que nos detengamos a analizar la primera ubicación geográfica espiritual que se menciona aquí, que es en los secretos de tu presencia. En el idioma hebreo la palabra para secreto es seter, que significa un lugar de cobertura, un escondite o un velo de ocultamiento. La presencia de Dios no es solo un sentimiento bonito durante la adoración, es un búnker espiritual. Cuando tú cultivas una vida de intimidad profunda con Dios, cuando pasas tiempo en el lugar secreto de la oración, entras en el seter. En esa dimensión la luz de Dios es tan intensa que ciega a los demonios. Para el enemigo tú desapareces porque la gloria de Dios te absorbe. El diablo te busca para atacarte, pero solo encuentra la presencia de Dios, y como no puede tocar a Dios, tampoco puede tocarte a ti. El versículo identifica específicamente dos tipos de ataques de los cuales somos escondidos, y el primero es conspiración del hombre. La conspiración implica una trama premeditada, un acuerdo secreto entre varias personas o entidades para causar daño. Vivimos rodeados de gente que a veces se deja usar por la envidia y los celos para maquinar nuestra caída. En los trabajos se forman grupos para despedirte, en las familias se forman alianzas para desheredarte, y en el mundo espiritual los demonios se organizan para bloquearte. Pero la promesa dice que Dios te esconderá de esa conspiración. Esto significa que mientras ellos están reunidos planeando tu destrucción, tú estás siendo prosperado en otra dirección. Dios frustra la inteligencia del enemigo. Ellos ponen la trampa en el camino A, pero Dios te mueve misteriosamente al camino B. Tú ni siquiera te enteras de las reuniones que hicieron en tu contra porque Dios te mantuvo en una frecuencia diferente. Es maravilloso saber que no tienes que estar paranoico vigilando a tus enemigos porque tu Padre Celestial te tiene escondido, donde sus conspiraciones no pueden alcanzarte. El segundo ataque del cual somos preservados es la contienda de lenguas. Esta es una guerra brutal y silenciosa. La contienda de lenguas se refiere al chisme, la calumnia, la difamación y las maldiciones habladas. El enemigo sabe que si no puede destruirte físicamente, intentará destruir tu reputación y tu paz mental a través de las palabras de otros. Las palabras son como flechas afiladas que buscan penetrar tu corazón y llenarte de amargura. Pero Dios promete ponerte en un tabernáculo a cubierto. El tabernáculo en este contexto es una tienda de campaña real, un pabellón de protección acústica y espiritual. Cuando estás en este tabernáculo, las palabras negativas rebotan. Pueden hablar mal de ti, pueden inventar mentiras y pueden criticarte, pero esas palabras pierden su poder antes de llegar a tus oídos o a tu espíritu. Tú vives en una paz sobrenatural que confunde a tus críticos. Ellos esperan verte ofendido y defendiéndote, pero tú estás tranquilo adorando a Dios porque estás a cubierto. Es vital comprender que este escondite profético requiere una acción de nuestra parte, que es habitar en la presencia. No puedes ser escondido en un lugar que no visitas. La gente que vive lejos de Dios es un blanco fácil porque están al descubierto en el campo abierto del mundo. Pero el que ora, el que adora y el que busca el rostro del Señor se vuelve un fantasma para las tinieblas. El enemigo sabe dónde vives físicamente, pero no sabe dónde estás espiritualmente. Tu vida se vuelve un misterio para ellos. Intentan predecir tus movimientos, pero como eres guiado por el Espíritu, eres impredecible como el viento. Esta es la máxima seguridad. No se trata de tener un guardaespaldas humano, se trata de estar envuelto en la nube de gloria de Jehová. En esa nube el hombre conspirador pierde su orientación y la lengua venenosa pierde su blanco. Te invito a que hoy tomes la decisión consciente de mudarte a ese lugar secreto. Deja de pelear con la gente que conspira contra ti y deja de tratar de callar las bocas que murmuran. Esa no es tu guerra. Tu estrategia es correr hacia la presencia de Dios. Di: Señor, me refugio en ti. Escóndeme en tu tabernáculo. Hazme invisible para la maldad y visible solo para tu gracia.
Cuando entras en ese refugio verás cómo los planes del enemigo se disuelven en la nada. Ellos seguirán buscando a la víctima que creían tener, pero tú ya no estarás ahí. Habrás sido elevado a una posición de seguridad inalcanzable. Disfruta de la paz de saber que mientras el mundo conspira, el cielo te protege y te esconde en el hueco de la mano de Dios donde nadie te puede arrebatar. Avanzamos en esta cátedra de defensa espiritual para descubrir una de las armas más sofisticadas que Dios utiliza para neutralizar las amenazas inminentes, la cual no requiere que te escondas en una cueva ni que huyas del lugar donde estás posicionado, sino que opera directamente sobre la percepción de tus adversarios. A menudo creemos que para estar seguros debemos construir muros físicos o alejarnos geográficamente del peligro, pero la estrategia de Dios es mucho más humillante para el enemigo. Dios tiene la capacidad de dejarte en el mismo lugar visible y sin embargo hacerte totalmente irreconocible para aquellos que te buscan para hacerte daño. Se trata de la estrategia de la ceguera espiritual selectiva. El enemigo puede tener sus ojos abiertos físicamente y puede tener toda la tecnología de vigilancia a su disposición, pero si Dios bloquea su entendimiento y distorsiona su visión, ellos pueden estar parados frente a ti y preguntarte dónde estás sin darse cuenta de que ya te encontraron. Esta intervención divina desconecta el sistema de reconocimiento facial del infierno y te permite caminar entre los lobos como si fueras invisible, dejándolos confundidos y desorientados en su propia maldad. Para ilustrar magistralmente esta operación de contraespionaje celestial, el Espíritu Santo nos transporta al escenario de guerra descrito en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18. En este relato, el profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército sirio entero que tenía la orden específica de capturarlo. La situación era crítica y humanamente imposible de evadir. Sin embargo, Eliseo no oró pidiendo fuego del cielo para consumirlos, ni pidió un torbellino para escapar. Su petición fue estratégica y quirúrgica. La Escritura narra el momento cumbre diciendo: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Quiero que analicemos la naturaleza de esta ceguera. La palabra hebrea utilizada aquí es samberim, que no se refiere necesariamente a una pérdida total de la visión física, donde todo se vuelve negro, sino a una ceguera mental o un deslumbramiento que impide reconocer la realidad que se tiene enfrente. Es una confusión hipnótica. Los soldados veían a un hombre, pero no podían procesar que ese hombre era Eliseo. Dios hackeó sus mentes para proteger a su ungido. Esta revelación es vital para tu situación actual, porque quizás sientes que estás rodeado de personas que te quieren destruir en tu trabajo, en tu vecindario o incluso en tu propia familia extendida. Sientes sus miradas de envidia y escuchas sus planes en tu contra. Pero Dios te dice hoy que Él puede herir con ceguera espiritual a tus perseguidores. Él puede hacer que te miren y no vean a la víctima que esperan ver. Puede hacer que pierdan el interés en ti o que simplemente se olviden de por qué te odiaban tanto. Cuando Dios activa esta ceguera, el enemigo pierde su objetivo. Tienen el arma cargada, tienen el deseo de disparar, pero no pueden encontrar el blanco, aunque el blanco esté respirando frente a sus narices. Esto explica por qué muchas veces has salido ileso de situaciones donde lógicamente deberías haber sido destruido. Fue la mano de Dios poniendo un velo sobre los ojos de tus enemigos, impidiendo que ejecutaran su maldad contra ti. La oración de Eliseo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera, nos enseña cómo debemos orar en momentos de asedio. No siempre tenemos que orar por la destrucción de nuestros enemigos. A veces la oración más efectiva es por su confusión e incapacidad. Cuando oras para que Dios los confunda, estás desarmando su poder sin necesidad de derramar sangre. Esta ceguera es un acto de misericordia y de juicio al mismo tiempo. Lo detiene de cometer un crimen contra un hijo de Dios y al mismo tiempo protege tu integridad. Imagina el poder de caminar por tu oficina sabiendo que aunque tu jefe o compañeros quieran conspirar contra ti, Dios ha puesto una nube de confusión sobre ellos que hace que sus planes se desmoronen porque no pueden enfocar bien su ataque. Tú te conviertes en un enigma para ellos. Tratan de descifrarte, tratan de predecir tus movimientos, pero la ceguera divina hace que siempre fallen en sus cálculos. El desenlace de esta historia bíblica es fascinante porque Eliseo mismo se acercó a los soldados ciegos y le dijo que no era el camino ni la ciudad, y él mismo los guió hasta Samaria, entregándolos en manos de rey y rey, pero perdonándoles la vida. Esto nos muestra que cuando Dios ciega a tus enemigos, tú tomas el control de la situación. Pasa de ser la presa a ser el guía. El perseguido se convierte en el que tiene la autoridad. Esos problemas que hoy te rodean y te asustan mañana estarán tan confundidos que tú tendrás que tomarlos de la mano y llevarlos a donde tú quieras. Dios va a cambiar los roles en tu vida. Aquellos que venían con arrogancia para capturarte terminarán dependiendo de tu misericordia. La ceguera del enemigo es tu oportunidad para demostrar la superioridad del reino de Dios.
No les temas a sus caballos ni a sus carros, porque un solo pensamiento de Dios puede inutilizar a todo un ejército. Es importante destacar que esta protección está disponible para aquellos que, como Eliseo, tienen una relación de pacto con Jehová. Eliseo pudo orar con esa autoridad porque conocía al Dios de los ejércitos. Si tú caminas en integridad y mantienes tu comunión con el Espíritu Santo, tienes el derecho legal de pedir esta cobertura de invisibilidad cognitiva. El diablo es un ser legalista observador, pero Dios es soberano y puede suspender las facultades del enemigo cuando se trata de defender a uno de sus pequeños. No permitas que el miedo te paralice pensando que el enemigo es demasiado astuto. La astucia del diablo es locura ante Dios. Dios atrapa a los sabios en su propia astucia y hace que los videntes de las tinieblas anden a tientas en pleno mediodía. Tu seguridad no depende de tu capacidad para esconderte, sino de la capacidad de Dios para cegar a quienes te buscan. Te invito a realizar esta oración estratégica en este momento para activar el manto de confusión sobre el campamento enemigo. Visualiza a esas personas o entidades espirituales que te han declarado la guerra. No los mires con odio, míralos desde la posición de autoridad de Eliseo. Levanta tu voz y di: Padre, en el nombre de Jesús, te presento a los que se han levantado contra mí sin causa. No te pido que los destruyas, te pido que los hieras con ceguera espiritual como hiciste en Dotán. Confunde sus planes y nubla su entendimiento para que no puedan reconocerme ni encontrarme. Hazme invisible a sus radares de maldad. Declaro que aunque me busquen no me hallarán para hacerme daño. Que sus ojos se velen ante tu gloria en mí. Tomo el control de esta situación bajo tu unción y declaro que soy yo quien los guiará a ellos y no ellos a mí. Camino libre y seguro porque tú has cegado la ira de mis adversarios y me has cubierto con tu luz inaccesible. Continuamos desvelando las tácticas de inteligencia superior que Dios emplea para sacarnos del campo de visión del adversario. Y nos encontramos con una de las maniobras más incomprendidas y frustrantes para la mente humana, que es el cambio repentino de coordenadas y el desvío obligatorio de nuestra ruta planificada. ¿Cuántas veces hemos llorado y pataleado porque una puerta que parecía perfecta se cerró en nuestras narices? O porque un proyecto que debía tomar meses de repente se ha tardado años, obligándonos a tomar un camino largo y tortuoso que no estaba en nuestro mapa. Nos sentimos perdidos, olvidados y confundidos pensando que el diablo nos ha bloqueado el camino o que Dios nos está castigando por algún error oculto. Sin embargo, la realidad espiritual detrás de estos desvíos es a menudo una estrategia de preservación vital. Dios, que observa el tiempo y el espacio desde su trono eterno, sabe perfectamente que en el camino corto y lógico que tú querías tomar, el enemigo ha montado una emboscada mortal para destruirte. El diablo es un depredador que estudia tus patrones y espera que tomes la ruta más obvia, la ruta del éxito rápido y del menor esfuerzo. Él ha minado ese camino con trampas de orgullo, con socios fraudulentos y con tentaciones que no podría resistir. Por eso Dios, en su infinita misericordia, toma el volante de tu vida y da un golpe de timón brusco, llevándote por un camino secundario, por un desierto o por una ruta escénica que parece no tener sentido, pero que tiene un solo propósito: salvarte de una guerra para la cual todavía no estás preparado y hacer que el enemigo pierda tu rastro en la inmensidad de lo desconocido. Para anclar esta verdad en tu espíritu y traerte paz sobre tus retrasos actuales, el Espíritu Santo nos remite a la historia del éxodo de Israel en el libro del Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. La Escritura narra la decisión estratégica de Dios con estas palabras: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Quiero que analicemos profundamente la primera parte, donde dice que Dios no los llevó por el camino que estaba cerca. La lógica humana y la eficiencia dictan que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. El camino de la tierra de los filisteos era una ruta comercial establecida y pavimentada que les habría permitido llegar a la tierra prometida en cuestión de semanas. Era el camino del éxito rápido. Cualquiera de nosotros hubiera elegido esa ruta. Pero Dios dijo: no, el problema no era el camino en sí. El problema era quién controlaba ese camino. Los filisteos eran una nación guerrera, violenta y bien armada. Israel, por otro lado, acababa de salir de 400 años de esclavitud. Tenían mentalidad de esclavos, no de soldados. Si se hubieran enfrentado a los filisteos en su primera semana de libertad, habrían sido masacrados o esclavizados nuevamente. Dios te ama tanto que está dispuesto a ser el culpable de tu retraso, con tal de no ser el testigo de tu destrucción. Esos atajos que te fueron negados no eran bendiciones perdidas, eran masacres evitadas. La explicación divina continúa revelando la psicología de nuestra fragilidad al decir: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios conoce tu punto de quiebre mejor que tú mismo. A veces nos creemos superhéroes espirituales y decimos que estamos listos para cualquier batalla.
Pero Dios sabe que si nos enfrentamos a ciertos demonios o a ciertas presiones antes de tiempo, nuestra fe colapsaría y terminaríamos regresando a nuestra antigua vida de pecado y esclavitud. El propósito del desvío es darte tiempo para formarte, para fortalecer tus músculos espirituales y para conocer a Dios en la intimidad antes de conocerlo en la guerra pública. El camino largo no es un castigo, es una incubadora. En ese trayecto alternativo, Dios está matando al esclavo que hay en ti y está despertando al guerrero. Si hubieras obtenido ese puesto de gerencia hace 5 años, el orgullo te habría destruido porque no tenías el carácter para manejar el poder. Si hubieras entrado en esa relación hace 1 año, la dependencia emocional te habría hecho volver a Egipto. El retraso es protección divina contra tu propia inmadurez y contra un enemigo que te supera en fuerza en este momento. Agradece a Dios por el no, porque ese no te salvó de volver atrás. La estrategia culmina con la maniobra de distracción masiva. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto. La palabra rodearse implica dar una vuelta larga, un rodeo que desafía la geografía lógica. Dios los metió en el desierto, un lugar sin caminos trazados, sin mapas y sin recursos visibles. Para el observador externo, Israel parecía perdido. De hecho, más adelante Faraón dice, están encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esta es la genialidad de Dios. Al llevarte al desierto, Dios confunde al enemigo. El diablo no sabe rastrearte en el desierto porque en el desierto no hay lógica humana, solo hay dependencia divina. En el camino de los filisteos el enemigo sabía exactamente dónde esperarte, pero en el camino del desierto tú te mueves bajo la nube de gloria y tus pasos son impredecibles. El desierto se convierte en tu manto de invisibilidad. Mientras el enemigo vigila la autopista principal esperando que pases por ahí, tú estás avanzando seguro por un camino sobrenatural que Dios abrió donde no había senda. Además, el camino del Mar Rojo, que parecía un callejón sin salida, se convirtió en la tumba de los enemigos. Dios te lleva por rutas que parecen trampas mortales para ti, pero que en realidad son trampas mortales para tus perseguidores. Lo que parece tu fin es en realidad el escenario de tu mayor milagro. Es fundamental que hoy cambies tu actitud hacia la puerta cerrada y los cambios de planes. Deja de pelear con el GPS de Dios. Si tu vida ha tomado un giro inesperado, si te has tenido que mudar de ciudad, si has tenido que cambiar de carrera, o si los planes A, B y C han fallado, no entres en pánico. Estás en la fase de rodeo estratégico. Dios te ha sacado de la ruta predecible para que el diablo pierda tu rastro. En este nuevo camino desconocido para ti, vas a encontrar provisiones que no existían en el camino viejo. Vas a encontrar maná del cielo, agua de la roca y una revelación de Dios que solo se da en el desierto. No envidies a los que van rápido por la autopista de los filisteos porque no saben la guerra que les espera más adelante. Tú vas lento, pero vas seguro. Vas protegido por la retaguardia y guiado por la vanguardia. Tu destino no es la velocidad. Tu destino es la tierra prometida y llegarás a ella vivo, transformado y listo para poseerla. Te invito a realizar un acto de rendición y confianza en la soberanía de Dios sobre tu itinerario. Visualiza el mapa de tu vida y suelta el marcador con el que querías trazar tu propia ruta. Entrégaselo al Señor y di con fe: Padre, reconozco que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos más altos que mis caminos. Te doy gracias por no dejarme tomar el camino corto que me habría llevado a la destrucción. Gracias por cerrarme las puertas que conducían a la guerra de los filisteos. Acepto el desvío divino. Acepto el proceso del desierto sabiendo que es tu estrategia para hacerme invisible a mis enemigos y para formar mi carácter. No me volveré a Egipto. Confío en que me llevas por senda de justicia y que aunque el camino sea largo, tú vas conmigo. Declaro que no estoy perdido, estoy siendo guiado estratégicamente. Mi destino está asegurado en tus manos y llegaré a salvo al otro lado del mar cantando el himno de victoria. Amén. Nos adentramos ahora en una de las operaciones de inteligencia divina más sofisticadas y satisfactorias para el creyente, que revela la superioridad intelectual de Dios sobre cualquier mente maestra de la maldad. A menudo cometemos el error de subestimar a nuestro adversario pensando que solo ataca con fuerza bruta o con intimidación emocional. Pero la Biblia nos enseña que el enemigo es astuto y calculador. Satanás es un estratega milenario que no improvisa sus ataques, sino que diseña planes complejos, teje redes de mentiras y construye laberintos legales y circunstanciales para atraparnos sin que nos demos cuenta. Muchos de ustedes se han sentido acorralados por situaciones que parecen callejones sin salida, donde todo parece estar perfectamente orquestado para su derrota. Han visto cómo personas malintencionadas han movido piezas en su contra con una precisión quirúrgica en sus trabajos o en sus familias, dejándolos sin margen de maniobra. Pero hoy vengo a decirles que no importa cuán inteligente sea el plan del diablo, ni cuán astutos sean sus agentes humanos, existe un Dios en los cielos que se especializa en convertir la sabiduría de los sabios en locura y en hacer que las maquinaciones más elaboradas se desmoronen como castillos de naipes en el último segundo.
Para activar esta defensa contra la ingeniería del mal, el Espíritu Santo nos entrega una promesa de sabotaje divino en el libro de Job, capítulo 5, versículo 12. La Escritura declara con contundencia que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Quiero que analicemos la profundidad del verbo frustra. En el original hebreo, la palabra es parar, que significa romper, violar, anular o hacer ineficaz. Dios no solo observa los planes del enemigo, Él interviene activamente para romper el hilo conductor de su lógica. Frustrar significa interrumpir el proceso antes de que llegue a su conclusión. Es como cuando alguien corta los cables de una bomba justo antes de que el contador llegue a cero. El enemigo ha pasado meses armando el explosivo para destruir tu matrimonio o tu carrera. Pero Dios envía su palabra y frustra el mecanismo. El plan estaba listo, la intención era clara y la maldad estaba presente, pero de repente algo falló inexplicablemente. Esa falla técnica no fue suerte, fue la mano de Dios haciendo ineficaz el diseño de las tinieblas. El versículo identifica a los antagonistas como los astutos. La astucia es una inteligencia torcida utilizada para el engaño y la manipulación. Los astutos no te atacan de frente, te atacan por la espalda o disfrazados de amigos. Son aquellos que conocen las leyes para usarlas en tu contra, aquellos que manipulan la información para dejarte mal parado, o aquellos espíritus que conocen tus debilidades ocultas para tentarte. La astucia implica sutileza. El diablo se presenta como ángel de luz, no como monstruo, pero la promesa es que Dios frustra los pensamientos de los astutos. Esto es glorioso porque significa que Dios ataca el problema en su raíz, que es la mente. Antes de que el plan se convierta en acción, primero fue un pensamiento. Dios tiene acceso a los pensamientos más secretos de tus enemigos. Él escucha lo que hablan en sus dormitorios y lee lo que escriben en sus chats privados. Cuando Dios ve que están maquinando maldad, Él introduce un virus de confusión en sus mentes. Hace que se les olviden detalles importantes, que se peleen entre ellos o que tomen decisiones estúpidas que arruinan su propia estrategia. La consecuencia tangible de esta frustración mental es para que sus manos no hagan nada. Aquí vemos la parálisis de la ejecución. Tener un plan no es lo mismo que tener el poder para ejecutarlo. El enemigo puede tener toda la intención de destruirte, puede tener el arma cargada y apuntada, pero Dios le paraliza las manos. La expresión "sus manos no hagan nada" en hebreo sugiere que no puedan lograr su empresa o que no tengan éxito sostenido. Pueden intentar hacerte daño, pero el resultado será nulo e inofensivo. Es como la historia de Balaam, quien fue contratado para maldecir a Israel. Él tenía la intención de maldecir, tenía la astucia y tenía el deseo del dinero. Pero cada vez que abría la boca, Dios le trababa la lengua y solo salían bendiciones. Dios frustró su pensamiento y sus manos no pudieron ejecutar la maldición. De la misma manera, aquellos que han firmado papeles en tu contra o que han preparado trampas para ti se encontrarán con una incapacidad misteriosa para llevar a cabo su cometido. El sistema se caerá, el documento se perderá o la oportunidad se cerrará justo cuando iban a actuar. Esta estrategia de Dios también implica que Él utiliza la propia astucia del enemigo como una trampa para ellos mismos. La Biblia dice que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es el principio del boomerang divino. Amán preparó una horca de 50 codos de altura pensando astutamente colgar a Mardoqueo en ella. Era un plan perfecto de eliminación, pero Dios frustró ese pensamiento esa noche, quitándole el sueño al rey y haciendo que leyera las crónicas. Al final, las manos de Amán no pudieron colgar a Mardoqueo, sino que él mismo terminó colgado en su propia horca. Dios es experto en revertir las tramas. Cuando ves que el enemigo está construyendo algo grande contra ti, no te asustes, lo más probable es que esté construyendo el instrumento de su propia caída. Dios va a usar la misma trampa que te pusieron para atrapar a los que te persiguen. Tu seguridad radica en que la inteligencia de Dios es infinita, mientras que la astucia del diablo es limitada y predecible para el Creador. Es vital que aprendas a descansar en la soberanía intelectual de Dios. Muchas veces nos desgastamos tratando de adivinar por dónde vendrá el ataque, o tratando de ser más astutos que el diablo jugando su propio juego sucio. Pero Dios te dice que no necesitas rebajarte a ese nivel. No necesitas conspirar, no necesitas manipular y no necesitas defenderte con mentiras. Tu defensa es el Señor. Mientras tú duermes tranquilo, Dios está desbaratando concilios de demonios y confundiendo consejos de malvados. Recuerda el consejo de Ahitofel contra David, que era considerado como si uno consultara la palabra de Dios, de tan sabio que era. Sin embargo, David oró: Señor, entorpece el consejo de Ahitofel, y Dios hizo que Absalón rechazara el plan astuto y eligiera un plan necio que llevó a su derrota. Una simple oración tuya puede convertir al genio más grande del mal en un necio inoperante. Esta promesa debe cambiar tu manera de ver los obstáculos burocráticos y las demoras inexplicables que a veces enfrentan tus enemigos. Cuando veas que a tus perseguidores se les complican las cosas, que sus alianzas se rompen o que cometen errores garrafales, no lo llames coincidencia, llámalo Job 5:12.
Es Dios frustrando los pensamientos de los astutos. Dios les está quitando las ruedas, sus carros de guerra, para que no puedan alcanzarte. Tienes que celebrar la intervención silenciosa de Dios. A veces te enterarás años después de lo que Dios evitó. Te enterarás de que alguien iba a hacerte daño, pero se enfermó ese día, o que iban a robarte, pero se confundieron de casa. Dios está trabajando activamente en las sombras, desmantelando las operaciones de inteligencia del infierno, para que tú puedas caminar en la luz de su seguridad. Te invito a levantar un clamor de anulación de planes en este momento. Ponte en la posición de autoridad que Cristo te ha dado y declara la frustración de las tinieblas. Di con voz firme: Padre, te doy gracias porque tú eres más sabio que mis enemigos. Me paro sobre la palabra de Job 5:12 y declaro que todo plan astuto diseñado contra mi vida, mi familia y mi economía es frustrado ahora mismo. Ordeno que los pensamientos de conspiración se confundan. Declaro parálisis en las manos de los que quieren hacerme daño para que no puedan ejecutar su maldad. Que sus trampas se rompan y sus consejos se vuelvan necedad. Señor, entorpece la inteligencia del enemigo y haz que sus proyectos colapsen antes de nacer. Yo descanso en tu sabiduría superior y avanzo confiado sabiendo que ninguna arma forjada ni plan astuto prosperará contra mí. Amén. Llegamos ahora a la dimensión más profunda y teológica de nuestra invisibilidad espiritual, donde la estrategia de Dios para sacarte del radar del enemigo no consiste simplemente en moverte de un lugar geográfico a otro, sino en cambiar tu naturaleza y tu ubicación existencial por completo. Hasta ahora hemos hablado de cómo Dios confunde la mente de los adversarios y frustra sus planes externos, pero aquí entramos en una realidad donde tú dejas de pertenecer al sistema donde el enemigo opera. Satanás es el príncipe de este mundo y gobierna sobre el sistema caído de la carne y el pecado. Por lo tanto, mientras tú operes en la carne y vivas bajo las reglas de este mundo, eres rastreable y vulnerable a sus ataques. Sin embargo, el plan maestro de Dios para tu seguridad total fue sacarte legal y espiritualmente de la jurisdicción de las tinieblas e insertarte dentro de una fortaleza inexpugnable que es la persona misma de Jesús. Esta es la máxima protección posible, porque para que el enemigo pudiera tocarte o destruirte primero, tendría que destruir a Cristo y luego tendría que vencer al Padre, lo cual es una imposibilidad absoluta. Tu seguridad ya no depende de tu fuerza para defenderte, sino de tu posición dentro de la deidad. Para revelarnos esta nueva ubicación de seguridad blindada, el apóstol Pablo nos entrega una declaración de identidad radical en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Versículo 3. La Escritura establece nuestro estatus migratorio celestial con esta palabra: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiero que iniciemos analizando la primera sentencia, que es quizás la más chocante para el ego humano: porque habéis muerto. La muerte es el camuflaje perfecto. Un hombre muerto no tiene enemigos que puedan hacerle daño. Si alguien viene a cobrarle una deuda a un muerto, no puede cobrarla. Si alguien viene a ofender a un muerto, el muerto no se ofende. Si alguien intenta tentar a un cadáver con placeres carnales, el cadáver no reacciona. El enemigo busca constantemente al viejo hombre, a esa versión de ti que reaccionaba con ira, que vivía con miedo y que era esclava del pecado. Pero si tú has muerto a esa vieja naturaleza, cuando el diablo viene a buscarte, simplemente no encuentra a nadie en casa. La muerte al yo es la puerta de entrada a la invisibilidad. Mientras más mueras a tus pasiones y a tu orgullo, menos visible serás para los demonios, porque ellos solo pueden detectar el olor de la carne viva. Al morir en Cristo te vuelves inmune a las provocaciones del infierno. El versículo continúa con la revelación central: y vuestra vida está escondida. La palabra escondida en el griego original es cripto, de donde proviene nuestra palabra moderna encriptado. Tu vida ha sido encriptada por Dios. Esto significa que ha sido codificado en un lenguaje que el enemigo no puede leer ni descifrar. Satanás es un hacker espiritual que trata de interceptar tu destino y robar tu identidad. Pero cuando estás en Cristo, tu señal se vuelve ilegible para sus sistemas. Él sabe que existes y sabe que estás ahí, pero no puede acceder al núcleo de tu ser porque estás protegido por un código divino de santidad y gracia. Estar escondido significa que tu verdadera fuente de vida, de gozo y de provisión no está a la vista del mundo. El mundo ve tu cuerpo y ve tus circunstancias, pero no puede ver el manantial secreto que te sostiene. Por eso no pueden entender por qué tienes paz en medio de la tormenta, ni por qué sigues de pie después de tantos ataques. Tu secreto es que tu vida no está en la superficie, está guardada en la profundidad de lo eterno. La preposición con Cristo en Dios nos revela una doble capa de seguridad que podríamos llamar el efecto de la cápsula divina. Imagina que tú eres una perla preciosa. Esa perla está guardada dentro de una caja fuerte de acero que es Cristo. Y esa caja fuerte está guardada dentro de una bóveda impenetrable que es Dios el Padre. Para que el ladrón pueda llegar a la perla, tiene que atravesar la bóveda del Padre y luego forzar la caja fuerte del Hijo. Es un nivel de seguridad redundante e infinito.
Cuando el enemigo lanza un dardo de fuego contra ti, ese dardo choca primero contra la soberanía del Padre, y si lograra pasar, chocaría contra la redención del Hijo. Tú estás en el centro de ese abrazo trinitario. Esta es la posición de descanso absoluto. No tienes que vivir mirando por encima del hombro con miedo a ser atacado. Tienes que vivir consciente de quién te rodea. Estás envuelto en la omnipotencia divina. En esta posición el diablo no te ve a ti, ve a Cristo. Y cuando el diablo ve a Cristo, recuerda su derrota en la cruz y huye aterrorizado. Tu invisibilidad radica en que te has revestido tanto de Jesús que el enemigo ya no distingue dónde terminas tú y dónde empieza él. Es vital comprender que esta posición escondida nos saca del alcance de las maldiciones generacionales y de los decretos territoriales. Las maldiciones persiguen a la línea de sangre natural, persiguen el apellido y la herencia biológica. Pero cuando mueres y tu vida es escondida en Cristo, cambias de linaje. Ya no eres identificado por tu genealogía terrenal, sino por tu genealogía celestial. El sabueso del infierno que rastreaba el olor de tus antepasados pierde el rastro porque ahora tienes el olor de Cristo. Has sido trasplantado a un nuevo reino. Las leyes que gobernaban tu antigua vida ya no tienen jurisdicción sobre ti. Es como si un criminal perseguido en un país lograra entrar en una embajada extranjera y obtuviera asilo político. La policía local puede rodear el edificio, pero no puede entrar ni tocarlo porque está en suelo soberano de otra nación. Tú eres un asilado del reino de los cielos. Vives en la tierra, pero tu ciudadanía y tu protección vienen de arriba. El enemigo puede ladrar afuera de la embajada de la gracia, pero no tiene autoridad para cruzar el umbral donde tú estás escondido. Sin embargo, para mantener esta cobertura activa es necesario permanecer en la condición de muerte al mundo. El problema surge cuando el cristiano intenta resucitar al viejo hombre y salir a pasear fuera de la cobertura de Cristo. Cuando vuelves a jugar con el pecado, cuando vuelves a reaccionar con orgullo o cuando pones tu confianza en las riquezas, estás sacando la cabeza fuera del escondite. En ese momento te vuelves visible nuevamente para el depredador. La invisibilidad espiritual requiere una disciplina de permanencia. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. La permanencia es la clave de la seguridad. Tienes que decidir cada mañana que ese día no vivirás tú, sino que Cristo vivirá en ti. Tienes que vestirte del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mientras te mantengas revestido de Cristo, serás intocable. El enemigo puede atacar tu entorno, pero no puede tocar tu esencia vital. Esta verdad también cambia nuestra manera de enfrentar la guerra espiritual ofensiva. Ya no peleamos tratando de ganar una posición de victoria. Peleamos desde la posición de victoria. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Desde allí arriba miramos al enemigo. La guerra deja de ser una lucha desesperada por sobrevivir y se convierte en una administración de la autoridad que tenemos por estar en Él. Cuando comprendes que estás escondido en Dios, el miedo se disuelve. ¿Qué puede hacerte el hombre? ¿Qué puede hacerte la enfermedad? Si tu vida real es eterna y está guardada en el cielo, nada de lo que pase en la tierra puede destruirte verdaderamente. Esta confianza te da una valentía sobrenatural. Puedes caminar por el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno porque sabes que tu vida está asegurada en una dimensión superior. Eres inmortal hasta que Dios decida lo contrario y eres invencible mientras permanezcas en el refugio de su presencia. Te invito a realizar un acto de fe para ratificar tu posición en Cristo en este momento. Visualiza cómo te despoja de tus viejas vestiduras de miedo y pecado y cómo entras espiritualmente en la persona de Jesús. Di con autoridad: Padre, reconozco y acepto mi posición legal según Colosenses 3:3. Declaro que he muerto a mi vieja naturaleza, al pecado y al sistema del mundo. El viejo yo, que era vulnerable y temeroso, ya no existe. Declaro que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Estoy encriptado en la gracia y blindado por la Trinidad. Satanás, no puedes encontrarme porque estoy cubierto por la sangre y rodeado por la gloria. Renuncio a vivir según la carne y decido habitar en el Espíritu. Soy invisible para la maldición y soy visible solo para la bendición. Mi vida es inexpugnable porque mi refugio es el Dios eterno. Gracias porque en ti estoy seguro, completo y a salvo de todo mal. Amén. Nos adentramos ahora en una de las tácticas militares más impresionantes y menos convencionales que el Dios de los ejércitos utiliza para rescatar a sus hijos cuando se encuentran en una situación de jaque mate inminente. Hay momentos en la guerra espiritual y en la vida natural donde la invisibilidad parece haber fallado y donde el enemigo ha logrado rastrearnos, acorralarnos y cerrarnos todas las salidas posibles. Sientes el aliento del perseguidor en tu nuca y, humanamente hablando, no hay escapatoria lógica porque tus recursos se han agotado y la fuerza del adversario es abrumadora.
En esos segundos críticos donde la captura o la destrucción parecen inevitables, Dios activa la estrategia de la distracción divina. Esta maniobra consiste en generar una crisis urgente y repentina en el campamento del enemigo o en otro frente de batalla, obligando a tus perseguidores a abortar la misión contra ti para ir a apagar un fuego en otro lugar. Dios tiene el poder de crear emergencias que demandan la atención total de tus enemigos, haciendo que tú dejes de ser su prioridad y te conviertas en un asunto olvidado, permitiéndote escapar ileso mientras ellos se ocupan de sus propios desastres. Para ilustrar esta liberación dramática y darnos esperanza en medio del asedio, el Espíritu Santo nos transporta a un desfiladero en el desierto de Mahón, donde el futuro rey David estaba a punto de ser capturado por el rey Saúl. La Biblia describe que Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a su gente y estaban cerrando el círculo para atraparlos. Era el fin. Pero justo en ese instante Dios movió una ficha en el tablero geopolítico que cambió todo el escenario, según se relata en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 27 y 28. La escritura narra la intervención salvadora con estas palabras: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho irrupción en el país. Y se volvió Saúl de perseguir a David y se fue a enfrentar a los filisteos. Quiero que analicemos la precisión cronológica del evento. El mensajero no llegó una hora antes ni una hora después, llegó en el segundo exacto en que Saúl estaba a punto de poner sus manos sobre David. Esto te enseña que Dios es el Señor del tiempo perfecto. Aunque sientas que el enemigo ya te tiene atrapado, Dios tiene un mensajero en camino que cambiará la narrativa. La palabra ven luego indica urgencia suprema. Dios sabe cómo crear situaciones que requieren atención inmediata en la vida de quienes te atacan, robándoles el tiempo que pensaban dedicar a destruirte. El contenido del mensaje: los filisteos han hecho irrupción en el país, nos revela que Dios es capaz de utilizar incluso a los enemigos de tus enemigos para salvarte. Los filisteos eran paganos y enemigos de Israel, pero en este caso Dios los usó como instrumento de distracción. Dios movilizó a una nación entera para salvar a un solo hombre. Esto es asombroso. Dios puede permitir que surja un problema legal, un problema financiero o una crisis interna en la vida de aquellos que te persiguen. No necesariamente para destruirlos a ellos, sino para ocupar sus manos y sus mentes en otra cosa que no seas tú. Mientras ellos planeaban cómo hacerte daño, Dios planeaba cómo mantenerlos ocupados. De repente tus jefes abusivos tienen una auditoría que los distrae, tus vecinos conflictivos tienen una avería en su casa que los consume, o los demonios que te asediaban son llamados a otro conflicto territorial. Dios satura la agenda de tus enemigos con problemas propios para que no tengan tiempo de ser un problema para ti. La reacción de Saúl fue inmediata. Pues dice: y se volvió Saúl de perseguir a David. La palabra hebrea para se volvió implica un giro de 180 grados, un cambio radical de dirección. Saúl tuvo que evaluar sus prioridades: o seguía persiguiendo a David por obsesión personal, o defendía su reino de la invasión filistea. Dios lo puso en un dilema donde tuvo que soltar a su presa para salvar su propia piel. Esta es la táctica de la sobrecarga. Dios sobrecarga el sistema del enemigo. El diablo es una criatura limitada, no es omnipresente ni omnipotente. No puede estar en todas partes ni pelear todas las batallas al mismo tiempo. Cuando Dios abre un frente de batalla nuevo y más grande, el enemigo se ve obligado a retirar sus tropas de tu territorio. Tú te quedas allí viendo cómo se alejan, preguntándote qué pasó. Lo que pasó fue que Dios les dio algo más importante de qué preocuparse. Tu insignificancia para el enemigo se convierte en tu salvación. Dios te hace pequeño en sus ojos comparado con la nueva crisis que enfrenta. Aquel lugar fue llamado Selah Hamalekot, que significa la peña de las separaciones o la roca del escape. Ese nombre quedó como un testimonio geográfico de que allí Dios separó a David de su enemigo. Hoy Dios quiere establecer una peña de separación en tu vida. Él va a trazar una línea divisoria entre tú y tus perseguidores. Quizás has estado corriendo durante años sintiéndote cazado como un animal, pero hoy llegas a tu Selah Hamalekot. El acoso termina aquí, la persecución se detiene aquí, no porque tú hayas vencido a Saúl en combate, sino porque Dios ha llamado a Saúl a otra guerra. Es una victoria sin espada, es la victoria de la providencia divina. Tienes que confiar en que Dios tiene el control de los factores externos que tú no ves. Mientras tú ves a Saúl acercándose, Dios ve a los filisteos invadiendo. Tú ves el problema local, Dios ve el panorama global y mueve las piezas para tu beneficio. Esta estrategia también nos enseña a no tomar venganza por nuestra propia mano. David podría haber intentado pelear contra Saúl en su desesperación, pero eso habría sido una guerra civil sangrienta y desastrosa. Al confiar en Dios, David permitió que Dios resolviera el conflicto de una manera que él nunca hubiera imaginado. Muchas veces queremos defendernos y atacar a los que nos calumnian o nos oprimen, pero Dios nos dice: quedaos quietos, deja que yo envíe a los filisteos, deja que yo cree la distracción.
Dios tiene forma de sacar al enemigo de tu vida que no requieren que tú te ensucies las manos. La venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré. Y a veces el pago es simplemente mantenerlos tan ocupados con su propia tragedia que se olvidan de que existes. Tu mejor defensa es la quietud y la confianza en la gestión divina de tus batallas. Es vital que hoy cambies tu enfoque de la cercanía del enemigo a la grandeza de tu Dios. Si estás enfocado en cuán cerca están los cobradores, cuán cerca está la enfermedad o cuán cerca está el juicio humano, vas a vivir en pánico. Pero si te enfocas en que Dios tiene mensajeros de distracción listos para ser despachados, tu paz regresará. Recuerda que no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. El último segundo de Dios es el momento de su mayor gloria. Puede parecer que está rodeado, pero en realidad está siendo protegido para ver una liberación milagrosa. El cerco del enemigo se romperá no por tu fuerza, sino por una noticia repentina que cambiará el curso de la historia a tu favor. Te invito a realizar una oración de intercesión estratégica pidiendo la dispersión de tus enemigos en este momento. Levanta tus manos y declara con fe: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres mi roca de escape. Veo que el enemigo me ha rodeado y que mis fuerzas son pocas, pero confío en tu estrategia de distracción. Te pido que envíes un mensajero de urgencia al campamento de los que me persiguen. Crea una situación que los obligue a soltarme. Que los filisteos de la ocupación y de la crisis invadan sus agendas para que tengan que volverse de perseguirme. Declaro Selah Amalekot sobre mi vida. Sepárame del mal. Haz que mis enemigos pierdan el interés en mí y se enfoquen en sus propios dilemas. Yo me quedo quieto esperando tu salvación. Gracias porque hoy rompes el cerco y me das libertad para seguir mi camino y cumplir mi destino en paz. Amén. Llegamos finalmente a la cumbre majestuosa de esta revelación de seguridad divina, donde descubrimos la estrategia final de Dios para sacarte de los planes del enemigo, la cual no consiste en esconderte en un hueco de la tierra, sino en elevarte a una altura inalcanzable. Hay momentos en la guerra espiritual donde Dios no te hace invisible y no te cubre con una nube, sino que deliberadamente permite que tus enemigos te vean, pero te coloca en una posición vertical tan elevada que aunque ellos salten, griten y lancen sus flechas, no pueden tocarte. Esta es la superioridad del terreno alto. En cualquier estrategia militar, quien domina las alturas domina la batalla. Dios quiere llevarte a un nivel espiritual y moral tan alto que los ataques rastreros de la envidia, la brujería y la crítica se queden cortos por la simple ley de la gravedad espiritual. El enemigo opera en el polvo de la tierra porque esa fue su sentencia, arrastrarse sobre su vientre. Pero tú has sido diseñado para las alturas. Cuando Dios te eleva sobre la roca, tu vida se convierte en un espectáculo de frustración para las tinieblas, pues no hay nada más irritante para un depredador que ver a su presa sentada tranquilamente en la cima de un risco fuera de su alcance, disfrutando del sol mientras él se consume en su propia impotencia abajo en el valle. Para establecerte en esta posición de ventaja táctica y gloria, el Espíritu Santo nos entrega una de las promesas más completas del rey David en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículos 5 y 6. La Escritura declara con una confianza triunfante: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Quiero que analicemos primero la promesa temporal en el día del mal. Dios no nos promete que el día del mal no vendrá, pues vivimos en un mundo caído, pero nos promete que cuando ese día llegue ya tiene un protocolo de emergencia activado. No estarás a la intemperie cuando se desate la tormenta. Dios tiene un tabernáculo preparado. La palabra tabernáculo aquí implica una morada temporal de protección divina en medio del viaje. Es saber que aunque estás de paso por este mundo peligroso, tienes una tienda de campaña blindada, donde el mal no puede entrar. Es la seguridad de saber que tienes a dónde correr cuando las noticias son malas. La revelación se profundiza al decir: me ocultará en lo reservado de su morada. Esta frase nos habla de un acceso VIP que está prohibido para el enemigo. En el templo antiguo había áreas públicas y áreas restringidas como el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Dios te está diciendo que Él te meterá en sus habitaciones privadas. En lo reservado de su morada, el diablo no tiene pase de entrada. Los demonios pueden rondar los atrios exteriores, pero no pueden cruzar el umbral de la intimidad profunda de Dios. Allí en lo secreto, Dios te cuenta sus secretos, te revela sus planes y te nutre con su propia mano. Es un lugar de silencio y de paz absoluta. Mientras afuera ruge la guerra, dentro hay una calma sobrenatural. Estar oculto en lo reservado significa que el enemigo pierde tu rastro, porque no puede concebir que un ser humano tenga tal nivel de acceso al corazón de Dios. Tu intimidad es tu mayor camuflaje. La estrategia de elevación se manifiesta claramente en la frase: sobre una roca me pondrá en alto. La roca en la Biblia es símbolo de Cristo y de estabilidad inconmovible. Pero aquí la clave es: la altura me pondrá en alto. Dios te saca del pantano de la desesperación y del lodo cenagoso donde tus pies se hunden y te pone sobre granito sólido.
Cuando estás en alto tienes una perspectiva diferente. Desde arriba los problemas se ven pequeños. Desde arriba puedes ver venir al enemigo a kilómetros de distancia y prepararte. Pero lo más importante es que la altura te pone fuera del rango de tiro del enemigo. Las calumnias son armas de corto alcance. Las maldiciones son armas de tierra. Cuando tú vives en las alturas de la santidad y de la adoración, esas armas no tienen fuerza para subir hasta donde tú estás. Caen por su propio peso antes de tocarte. Deja que ellos griten abajo, tú sigues subiendo. No bajes a pelear con ellos en el fango porque te ensuciarás. Mantente en la roca alta y deja que Dios pelee por ti. La consecuencia visible de esta elevación es luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Observen la escena gráfica. Los enemigos te rodean. Están ahí presentes, visibles y furiosos. Dios no los eliminó físicamente todavía. Pero aunque te rodean, tú no estás con la cabeza agachada en derrota ni humillación. Dios levanta tu cabeza. Esto significa restitución de honor y dignidad. El enemigo quería verte avergonzado, quería verte pidiendo clemencia, pero Dios te levanta la barbilla para que mires el horizonte con orgullo santo. Levantar la cabeza es un acto de desafío a las circunstancias. Es decirle al diablo, me rodeaste pero no me venciste. Estoy rodeado de problemas pero estoy coronado de favor. La posición de tu cabeza determina la posición de tu fe. Si miras abajo ves los problemas, si miras arriba ves al Dios que te pone en alto. Dios te exhibe ante tus enemigos. No como una víctima, sino como un trofeo de su gracia. Ellos tienen que mirar hacia arriba para verte, y eso les recuerda su posición inferior. La respuesta del creyente ante esta seguridad es explosiva. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Aquí está la venganza final y más dulce del Hijo de Dios. La adoración extrema. Un sacrificio de júbilo no es una canción suave, es un grito de guerra, una celebración ruidosa y estridente. Imagina la frustración del enemigo. Te han rodeado, te han lanzado todo lo que tenían y esperaban escuchar llanto y quejas. Pero en lugar de eso escuchan cánticos de victoria y risa santa desde lo alto de la roca. Tu gozo es una tortura para los demonios. Cuando tú alabas a Dios en medio de la prueba, estás declarando que el enemigo no tiene poder sobre tus emociones. Estás ofreciendo un sacrificio porque a veces duele alabar, pero lo haces con júbilo porque sabes el final de la historia. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La alabanza desata más poder que 1000 espadas. Al cantar construyes muros de fuego alrededor de tu roca. Es vital comprender que esta elevación requiere que sueltes el peso que te impide subir. No puedes escalar la roca alta si llevas mochilas llenas de rencor, de pecado y de pasado. Para que Dios te ponga en alto tienes que viajar ligero, tienes que perdonar a los que te rodean abajo, tienes que soltar la necesidad de tener la razón. La elevación es un proceso de santificación. Cuanto más santo vives, más alto estás. El águila no pelea con la serpiente en la tierra, el águila agarra a la serpiente y la lleva al cielo, y en el aire la serpiente no tiene equilibrio y muere. Lleva tus problemas a las alturas de la oración. Saca tu matrimonio del nivel terrenal y llévalo al nivel espiritual. Saca tus finanzas de la lógica humana y elévalas a la economía del reino. En las alturas las reglas cambian y tú tienes la ventaja. Te invito a realizar el último ascenso de fe en este mensaje poderoso. Visualiza esa roca inmensa que es Cristo. Mira a tus enemigos abajo, pequeños e impotentes. Y haz esta declaración de triunfo definitivo. Di, Padre, te alabo porque tú eres mi roca y mi castillo. Gracias porque en el día del mal no estoy desamparado, sino escondido en tu tabernáculo. Acepto tu invitación a subir a lo reservado de tu morada. Sácame del lodo y ponme en alto. Hoy levanto mi cabeza con dignidad y honor. No me avergonzaré porque tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Decido ofrecerte sacrificios de júbilo. Voy a cantar más fuerte que mis problemas. Voy a adorar por encima del ruido de mis enemigos. Desde la altura de tu amor declaro que soy inalcanzable para el mal e intocable para las tinieblas. Vivo en la cumbre de la victoria y allí permaneceré por los siglos de los siglos. Amén y amén.